Ahora nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 3, porque en Génesis capítulo 2, versículo 16, el Señor le dio un mandamiento a Adán, una ley, con un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres, morirás. Entonces, versículo 18, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y ahí recién le hace a Eva, de la costilla, y entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, cuando vio a Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2, versículo 25. Ahora vamos al capítulo 3, que es muy importante, para que entendamos nosotros el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Es que ha atribuido al ser humano penalmente, no así moralmente. Entonces aquí tenemos que hacer la diferencia entre el aspecto penal y el aspecto moral. Ha atribuido al ser humano, el Señor le ha atribuido al ser humano penalmente absoluta inmunidad condenatoria, al igual que Eva en el huerto del Edén. Inmortalidad al alma, la vida eterna, incondenabilidad penal. O sea que el ser humano peca, es tibio, peca, roba, mata, miente, adultera, fornica, vuelve a fornicar, vuelve a adulterar, no guarda santidad, no persevera, no cuida su salvación, peca con alevosía, se deleita en el pecado y no puede ser condenada su alma a la muerte eterna. Ese ha sido el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. El resultado de eso. En esto es lo que hay que creer con fe. Esto es lo que hay que creer. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Ahora vamos al capítulo 3 de Génesis. Dios le dio la ley a Adán, su ordenanza, que consistía en un solo mandamiento. Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. Pero, aquí viene la ley, aquí viene la ordenanza. El día que de él comieres, del árbol, de la sabiduría del bien y del mal, el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Eva no había sido creada, o sea, Dios no le dio la ley a Eva. Eva estaba sin ley de Dios, sin ordenanza. El que tenía la ordenanza directa era Adán. Evidentemente que Adán se encargó de transmitirle esta ordenanza a Eva, ¿ya? Por eso que Eva sabía de parte de Adán, pero no de parte de Dios. Eva. En el capítulo 3 leemos, ¿quién sabe todas estas cosas? La serpiente estaba mirando. La serpiente se dio cuenta que Dios le dio la ley a Adán, pero no a Eva. Entonces la serpiente fue a Eva, no a Adán. Adán tenía orden directa, Adán no podía ser engañado. Adán podía desobedecer, pero no ser engañado. En cambio, Eva sí podía ser engañada, porque Eva había recibido indirectamente de Adán el mandamiento que Dios le dio a Adán. ¿Ya? Pero la serpiente, Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Eso dice Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer. De todos. Con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles, es malo Dios, Siempre Dios le está ordenando cosas injustas a ustedes, es malo Dios. Siempre Satanás se encarga de poner mal a Dios ante los hombres. Ponerlo como un ser malo. Cuando Satanás es el malo, Dios es bueno, Satanás es el malo. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente. Primera cosa, ¿qué hacía la mujer separada de Adán? Es una primera pregunta que hay que hacerse. Se las arregló Eva para estar separada de Adán. Se las arregló, de alguna manera, para estar solita. Y merodeando el árbol. ¿Qué hacía Eva emancipada de Adán y merodeando el árbol? En esa actitud aparece el tentador. Si Eva no hubiese estado merodeando el árbol, separada de Adán, el tentador no se hubiese aparecido a Eva. ¿Qué hacía Eva conversando con Satanás? Dialogando con la serpiente. Entonces, pero la mujer respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué hacía Eva mintiendo? No, Dios no dijo eso. Estaba mintiendo Eva. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no dijo, el día que de él comieres y tocareis del fruto, el día que comiereis y tocareis, ¿eh? Porque Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. No, Dios no dijo ni le tocaréis. Eso lo agregó Eva. Eva estaba mintiendo. Estaba cometiendo una mentira Eva, hablándole a Satanás. No comeréis de él, ni le tocaréis, ha dicho Dios, para que no muráis. Dios no dijo ni le tocaréis. Dios dijo, el día que de él comieres, no el día que le tocaréis. Pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás. ¿Entiendes? Dios no le había dado un mandamiento a Eva diciendo, no mentirás. Eva estaba mintiendo, pero estaba sin ley. No podía ser condenada Eva, porque estaba sin ley. Entonces Eva estaba mintiendo en Génesis 3:3. Eva le responde a Satanás, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Estaba mintiendo, estaba agregando algo que Dios jamás dijo. Pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Para que un engaño sea tal, tiene que haber verdad mezclada con mentira. Y así se configura el engaño. No puede ser todo mentira, si no hay nadie que caer en el engaño. Para que se configure un engaño, tiene que haber verdades mezcladas con las mentiras. Satanás le dijo, no moriréis. Ya eso era una mentira, porque Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, van a morir cuando coman. Sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso era verdad. Iban a saber el bien y el mal, lo que era bueno y lo que era malo. Se le iba a despertar la conciencia. Antes estaban en inocencia, pero ahora, al comer del fruto, iban a morir e iban a saber lo bien y el mal. Entonces, para que haya un engaño, tiene que haber un poquito de verdad mezclado con mentira. Lo que era mentira era que no, ellas no iban a morir, no moriréis. Eso era mentira, porque sí iban a morir. Pero lo que era verdad es que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese sentido, como Dios, sabiendo el bien y el mal, sabiendo lo que es bueno y malo. Iban a perder la inocencia. Iban a dejar de ser inocentes ante Dios. Entonces, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Juan capítulo 16, versículo 8 al 9. ¿Qué es lo que dice el Señor? De pecado por cuanto no creen en mí. Eva no estaba creyendo en el Señor. Estaba creyéndole a la serpiente. Eva estaba pecando por incredulidad al Señor. Estaba pecando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y Dios había dicho, el día que de él comieres, morirás. Es malo el fruto. Y la mujer dijo, es bueno. No le estaba creyendo a Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 9. Estaba pecando contra el Señor Eva. Pero Eva estaba sin ley. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. O sea, Eva estaba mintiendo, no creyendo a Dios y estaba codiciando. Pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás, no codiciarás. Esos mandamientos los vino a dar después Dios, muchos años después, en el monte Sinaí, al pueblo de Israel, a través de Moisés. Entonces, y tomó de su fruto Eva y comió. O sea, a ver. No solo Eva mintió, codició, estaba emancipada de Adán, teniendo una conversación pecaminosa con Adán, con la serpiente, sino que ahora flagrantemente, como si esto hubiese sido poco, aumentando la cantidad de pecados que estaba cometiendo Eva, como si esto fuera poco, flagrantemente tomó del fruto y comió del fruto, y no pasó nada. No entró el pecado al mundo. Eva no estaba condenada. Eva estaba pecando, infringiendo, pero no era condenada.
porque Eva estaba sin ley de Dios, sin ordenanza. El que tenía la ley de Dios con un mandamiento era Adán. Eva primero se las arregló para estar separada de Adán. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Una intención tenía Eva. Ya Eva tenía una intención. Ya había maquinado algo Eva. Había urdido un plan. Se separó de su cabeza, de Adán. Y ahora, habiéndose la Eva arreglado para estar separada de Adán, empieza a merodear el árbol, a rodear el árbol. Y le surge a Eva algo en su corazón. Eva. Y Eva empieza a tener un diálogo que no debió haberlo tenido nunca con la serpiente. Y respondiéndole a la serpiente le miente, comete una mentira. Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Estaba mintiendo Eva, pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás. Eva estaba sin ley, sin ordenanza de Dios. Eva codició el fruto, pero Dios no le había dicho a Eva, no codiciarás. Eva estaba inimputable penalmente. No podía ser condenada a la muerte de su alma. No podía ser condenada a morir, porque estaba sin ley. Pecaba y no podía ser condenada porque estaba sin ley. La ley no estaba para ella. Y como si esto fuera poco, esa ley que Dios le dio a Adán, que consistía en un mandamiento, no comer del fruto, como si esto fuera poco, Eva la transgredió. Pescó el fruto con sus manos, cortó el fruto del árbol, flagrantemente, alevosamente, con alevosía, y comió del fruto. Y Eva no estaba condenada. El pecado no entró al mundo por Eva. ¿Y por qué? Porque Eva estaba sin ley de Dios. Dios no le había dado mandamiento a Eva. El mandamiento, la ley, con un mandamiento, Dios se la dio a Adán. Cuando Eva comió, ahora viene Eva y ahora busca a su marido, busca a Adán y le da el fruto. Toda la creación se detuvo. Toda la creación. Todos los ángeles del Señor mirando lo que iba a hacer Adán. Satanás mirando lo que iba a hacer Adán. Las huestes espirituales de maldad, ángeles creados por Dios, pero que se rebelaron contra Dios, ángeles caídos, mirando lo que iba a hacer Adán. Todas las huestes del Señor, todos los ángeles, seres invisibles, toda la creación hecha por el Señor, mirando en el huerto. ¿Cuál iba a ser la decisión que iba a tomar Adán? Porque era Adán el que estaba con ley, no Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Punto y coma. Y no sucedió ninguna condena. El pecado no entró al mundo. Todo estaba igual, como era siempre en el huerto. Y dio también a su marido, el cual comió, Adán, el hombre, así como ella. Entonces, cuando Adán comió, no cuando Eva, cuando Adán infringió la ley de un mandamiento, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se volvieron religiosos. Cubrieron la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando el ser humano muere espiritualmente, empieza a evadir al Señor Jesús. Esa es la razón por la cual cuando yo quiero hablar de Cristo a las personas, evaden. No quieren oír porque están muertos espiritualmente, porque no entienden la condición o no la quieren reconocer la condición en la que están ante Dios, condenados a la muerte de sus almas, muertos espiritualmente. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. Pero no físicamente, no su alma, su espíritu. El día que el ser humano
deja el estado de niñez, porque de los tales es el reino de los cielos, porque los niños están en inocencia todavía, no han desarrollado a plenitud el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y Dios es un Dios justo, no le va a tomar plenamente en cuenta los pecados a los niños. Pero cuando el ser humano ya deja de ser niño y adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y comete su primera desobediencia a la moral de Dios, su primer pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se ejerce sobre el espíritu. Y el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, andando el tiempo. El proceso de muerte va por el cuerpo y el proceso de muerte va por el alma. Por eso que es un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Y de ahí en adelante el ser humano empieza a evadir a su Señor, a su Creador. Lo evade, no quiere oír. Adán y Eva evadieron la voz del Señor y se escondieron entre los árboles del huerto y se volvieron religiosos porque se hicieron delantales, pensando que estaba todo bien con Dios. Y no estaba todo bien con Dios. Habían entrado en muerte. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? Es un cambio radical que tiene que sufrir el hombre en la manera de autopercibirse ante Dios, en el aspecto espiritual. Por pecar, el ser humano murió, entró en muerte. Entró en un proceso de muerte que inició con la muerte de su espíritu, continuará con la muerte de su cuerpo y finalizará con la muerte de su alma. Y es el alma la que no tiene que morir. Porque cuando muere el espíritu, Dios le puede hacer nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, espiritualmente, el espíritu. Cuando muere el cuerpo, Dios promete resurrección. Resurrección de vida o resurrección de muerte. Pero el cuerpo va a volver a vivir, a resucitar. Pero si muere el alma jamás podrá volver a la vida. El alma es la que nunca tiene que morir, nuestro yo, nuestra persona. De mí muere el cuerpo. Y yo salgo del cuerpo. Pero tiene que salir mi espíritu junto con mi alma. Porque el espíritu humano es un complemento de mi alma, que me permite a mi alma percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Si mi espíritu muere, mi alma queda viva, pero desconectada de Dios. No sé quién es Dios, no lo conozco, de oídas nomás, no sé a dónde voy después que muera, me aferro a esta vida terrenal con uña y diente, porque no sé a dónde voy, no conozco la Biblia, no la entiendo, prefiero vivir en este mundo nomás, me aferro a este mundo porque estoy sin espíritu, no tengo contacto con Dios, no lo puedo entender, no tengo relación con Dios. Estoy muerto espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos el espíritu, el cuerpo y el alma. 3 entidades en una. Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos, el alma es lo nuestro, el alma es lo más importante, es nuestro yo. Y como complemento tenemos el cuerpo, que es el vestido. Si yo me saco la camisa y la corbata y los pantalones, quedo desnudo, mi cuerpo. Pero la camisa, la corbata, los pantalones, los calzoncillos son el vestido de mi cuerpo, pero lo importante es mi cuerpo. La camisa viste mi cuerpo. Esta camisa la puedo tirar al fuego, la puedo regalar, echar a la basura, no importa, lo que importa es mi cuerpo. Ahora, el vestido para el alma es el cuerpo. Esto no sirve, el cuerpo no sirve, el cuerpo no sirve. Sirve lo que está dentro de mi cuerpo, que tiene existencia eterna. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su yo, su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Por eso que yo aquí dibujo el cuerpo, que es el envoltorio del alma, y el alma saliendo del cuerpo. El cuerpo es materia. Entonces el alma es mi yo, el alma. Yo entro a este mundo, ¿cierto? Entro. Mi alma entra en el cuerpo. Cuando en Hebreos 10:5, hablando de Cristo viniendo al mundo, dice, me preparaste cuerpo. Cristo está en la eternidad, el alma de Cristo, y le fue preparado un cuerpo para entrar a este mundo. A nosotros nos es preparado un cuerpo en el vientre materno. O sea, aquí está, en el vientre materno, está el portal de entrada. El embarazo en el portal es el portal de ingreso a este mundo. Acá, el embarazo, portal de entrada de mi alma, entra. Y el portal de salida es la muerte del cuerpo. La muerte física es el portal de salida del alma. El alma sale del cuerpo. Aquí mi cuerpecito es preparado en el vientre materno. Cuando el óvulo fecunda, el esperma es fecundado, fecunda el óvulo, ¿verdad? ¡Pum! Una lucecita ahí es soplada el alma y el espíritu. Igual que en Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos es soplado el neuma y el roaj, el espíritu y el alma. El alma tiene existencia eterna. Entonces, mi alma entra y sale. Pero esta vida terrenal, un día es un hoyo negro que va a desaparecer.
El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra, los cielos y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Es como la energía. Los ingenieros mecánicos que tenemos expertise en la termodinámica sabemos que la termodinámica tiene 3 leyes. La primera ley es la ley de la conservación de la energía. Que la energía no se destruye, ni no se construye, no es creada ni se destruye. Solo se transforma nomás. La energía siempre es. Va cambiando de estado. El segundo principio de la termodinámica es el principio de entropía. Eso afecta al cuerpo, la materia. Que a medida que transcurre el tiempo, la materia va muriendo. Se va oxidando, envejeciendo, ¿cierto? Y hay que mantener, por eso que los ingenieros mecánicos hacemos cartas de mantención de los procesos productivos. Los vamos manteniendo para que la entropía no les afecte. Y el tercer principio de la termodinámica es el principio de entalpía, que es el cambio en la forma de existir de la energía, ¿ya? Sale de un estado. Es un cambio de estado. Aquí la energía está en un estado, pero aquí hay un cambio entálpico. Sigue existiendo la energía, pero en otro estado. Igual que el alma viene de eternidad, entra, pero sujeta a la ley de entropía para el cuerpo. El cuerpo un día tiene que morir y hay un cambio entálpico de la forma de existir de la energía o del alma. El alma sigue existiendo, pero en otro estado. Nuestro yo, ¿ya? Primero, segundo y tercer principio de la termodinámica. Ahora, lo que le da movimiento al sistema de partículas es la energía. Lo que me da vida a mí es mi alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del alma. Cuando el alma desampara el cuerpo pierde la vida. Y el alma sigue existiendo. Y el alma seguirá existiendo en estado de vida o en estado de muerte. Yo he citado a un filósofo matemático, científico francés que vivió en el año 1600, que se llama René Descartes. Él dice, pienso, luego existo. Es un postulado filosófico de René Descartes. Pienso, luego existo. Tiene la mayor lógica, ¿verdad? Si yo pienso, entonces existo. Ahora, aplicado a otras personas. Si yo pienso en mi mamá, pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, entonces mi mamá, mi esposa y mis hijos existen. A menos que yo piense en un ser imaginario. Pero nosotros hemos sido pensados en la mente de un Dios que siempre ha existido. El solo hecho de que usted y yo hayamos estado en la mente, hayamos sido pensados en un Dios que siempre ha existido, es prueba suficiente para que nosotros entendamos que nosotros siempre hemos existido. Siempre. Y existiremos siempre. Siempre hemos existido, al menos, en la mente de un Dios que siempre ha existido. ¿Cuándo nos pensó el Señor a nosotros? ¿Cuándo? Es que en la eternidad no hay un cuándo. Es un siempre existir. ¿Cuándo yo fui pensado por Dios y a Dios se le ocurrió crearme mi cuerpo, hacerme entrar a este espacio físico-temporal? ¿Cuándo yo fui pensado por Dios? ¿Cuándo? Claro, porque yo estoy hablando en el espacio físico-temporal. No hay un cuándo. En la eternidad es un siempre existir. No hay tiempo. Entonces esto puede generarle una locura a un ser humano que tiene mente finita, ¿verdad? Yo que soy ingeniero mecánico, que he estudiado las ecuaciones de Bessel, las series matemáticas, los campos gravitatorios, electromagnetismo, o las transformadas lineales de un R3 a R4, R2 a R3, yo puedo entender un poco que se pasa a otra dimensión de existir. Pero un ser humano que siempre ha existido aquí en la Tierra no puede entender que hay una existencia eterna, que siempre se ha existido en la mente de Dios y que Dios nos sopló en un cuerpo para vivir una vida terrenal hasta que el cuerpo muera y el alma, que es la energía nuestra, sale del cuerpo a existir eternamente. Entonces, aquí tenemos un portal de entrada. Yo entro a vivir en este espacio físico-temporal y luego yo salgo. Entonces, cuando la gente es enterrada su cuerpo en el cementerio, los deudos lloran. ¡Ay, murió mi mamá! ¡Murió mi papá! El papá y la mamá están existiendo, pero en uno solo de 2 estados posibles de existencia eterna. Si es con el Señor, vida eterna. Si no es con el Señor, muerte eterna. Cristo es la puerta para entrar a la vida eterna. Juan 10:9. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pedro dice en Hechos 4:12 de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, solamente en Cristo. Ahora nosotros tenemos en Romanos 4:15. O primero, antes de leer Romanos, vemos nosotros Eva. Eva estaba sin ley de Dios. El que tenía la ley de Dios era Adán. Nosotros leemos en Santiago capítulo 1, versículos 3 y 15, lo siguiente. Cada pecador es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De la propia concupiscencia de Eva
fue seducida Eva y atraída al árbol. En Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, leemos: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que es concupiscencia? Desear algo malo en el pensamiento para llevarlo a cabo. Eva estaba en la concupiscencia. Eva estaba en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 leemos: Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Eva estaba en los deseos de los ojos, en una actitud pecaminosa, codiciando, en una concupiscencia, desear algo malo en el pensamiento para llevarlo a cabo. Y lo llevó a cabo Eva, sin lugar a duda. A los salvados, en 1 de Pedro 3:21, Pedro nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Y Eva estaba en un cuerpo carnal, donde hay una ley del pecado que le impide al alma no desobedecer a Dios. Eva desobedeció a Dios, en forma indirecta. El Señor en Mateo 15:19 dice: porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Del corazón de Eva, estando en un estado de inocencia, no había entrado el pecado al mundo, salieron malos pensamientos. Pensamiento de poder comer del árbol. Codició el fruto y finalmente lo llevó a cabo, lo que ella tenía en su concupiscencia. Lo llevó a cabo, comió, pero no entró el pecado al mundo. No, porque Eva estaba sin ley. Miren lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, usando de omnisciencia, presciencia, omnisciencia, el previo conocimiento anticipado que tenía el Señor en la cruz, porque era Dios. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y por qué Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados en materia de la salvación del alma? Porque todos los pecados de los seres humanos los asumió Cristo. Y Él los pagó todos, uno a uno, dejándolos incondenables. Como si nunca nosotros hubiéramos cometido pecado, en el aspecto penal de la ley. Entonces, de esa manera Cristo abolió la ley, porque sabiendo todas las infracciones a la ley de los mandamientos, todas las desobediencias, las faltas a cumplir la ley, todos los no cumplimientos a las ordenanzas, todas las infracciones a la ley de los mandamientos, eso es pecar, sabiéndolas anticipadamente todas el Señor de todos los seres humanos del mundo, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, los asumió todo Cristo, los pagó penalmente todas las infracciones nuestras, una a una, todas, antes que nosotros naciéramos. Antes que yo naciera, el Señor ya sabía todos los pecados que yo iba a cometer hasta que me muriera. No queriendo cometerlos o queriendo cometerlos. Todos. Uno de ellos, por sí solo, un pecado mío, por sí solo, penalmente me condena a mi alma a la muerte eterna. Pero Cristo nos prometió vida eterna. ¿Y cómo la consumó? Dejándose imputar penalmente en la cruz con los pecados de toda nuestra vida, para dejarnos incondenables, igual que Eva, aboliendo la ley. Es por eso que nosotros leemos en Efesios capítulo 2, versículo 15, el resultado de que Cristo haya sido condenado en vez de nuestras almas por los pecados, las infracciones de nuestras almas que cometeremos todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo. Toda nuestra vida terrenal. Toda la vida terrenal absolutamente sustituida, condenatoria y penalmente por Cristo en la cruz del Calvario. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados penalmente los pecados que usted los va a cometer toda su vida hasta que usted se muera físicamente. Los pecados que yo cometeré toda mi vida hasta que yo me muera físicamente. Queriendo cometerlos, no queriendo cometerlos, pecados alevosamente cometidos, cometiéndolos por error, cometiéndolos sin querer cometerlos, o queriendo cometerlos, pecados de ignorancia, pecados por saber hacer lo bueno sin querer y haciéndolo, pecados por creer sin fe, todo tipo de pecados que mi alma es por la cual mi alma es condenada a la muerte, todos cargados a Cristo.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y producto de ello, el alma de Cristo fue condenada a la muerte. Y el alma de Cristo entró en muerte eterna. Y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? Mateo capítulo 27, versículo 46. Y luego Cristo entró en muerte eterna de su alma, el alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. En Isaías 53, 11 leemos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Alma por alma. La condena de mi alma es la muerte. Pero si esa condena, el alma de Cristo la experimenta, entonces en justo derecho mi alma no puede experimentar esa condena. Porque alguien en vez de mí, sustituyéndome a mí, queriendo ponerse en mi lugar, en lugar de mi alma, esa alma fue condenada a la muerte eterna. Para que se satisfaga la justicia de Dios, un alma, cuando sale del cuerpo, tiene que ir al infierno porque pecó contra Dios. Entrar en la eternidad en estado de desamparo, ir al infierno para esperar en tormento el juicio y aquí ser lanzado al desamparo eterno, al lago de fuego. Así queda satisfecha la justicia de Dios. Esa es la condena que tiene que experimentar un ser humano por pecar, la condena penal. Pero si alguien en vez de mi alma sustituye mi alma, se pone en vez de mí, sustituyéndome la condena, él queriendo pagar lo que yo no puedo pagar, sino con la muerte de mi alma, porque si yo, al morir físicamente, mi alma entre en la eternidad, y yo teniendo que responder penalmente por mis pecados, como se responden penalmente los pecados, con la muerte del alma, mi alma entrando en muerte eterna, yo no puedo jamás volver a la vida. Pero Cristo sí puede. Su alma entrar en muerte eterna y volver a la vida. Él puede. Nosotros no podemos, pero Cristo puede. Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida, la de mi alma, ¿ya? Entrar en muerte producto de vuestros pecados y volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo la vida de mí para de nuevo tomarla. Nadie la quitó de mí, sino que yo de mí mismo la pongo. Autoridad tengo para ponerla y autoridad tengo para volverla de nuevo, para tomarla de nuevo, volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, del Padre de mí. Que yo, en vez de sus almas, experimentara la condena que sus almas deben experimentar. Porque si ustedes experimentan esa condena, irán a la muerte eterna y no podrán volver a la vida. Pero mi alma sí puede volver a la vida. Y en la cruz del Calvario, el alma de Cristo, cerca de la hora novena, entró en muerte eterna. El alma. Pero luego Cristo la volvió a tomar. Entró de nuevamente ese cuerpo agonizante. Y ahí dijo, consumado es. Supo que estaba todo consumado, Juan 19, 28, y ahí le fue dado a beber vinagre y la exclamó, consumada es lo que yo les prometí, la vida eterna, y entregó su espíritu. Nos salvó por sustitución de condena. Él pagó cada pecado, cada infracción que nosotros cometemos, dejando sin sentido que la ley de los mandamientos en el aspecto penal quedara vigente. ¿Cómo va a quedar vigente la ley en el aspecto penal si las condenas penales las experimentó Cristo? Antes que nosotros naciéramos, desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Supongamos que una autoridad presidencial le da abolición a una ley penal. Por ejemplo, la ley en Chile dice que la persona que mata tiene que ir 10 años o 20 años a prisión, a presidio. Ya lamentablemente ni siquiera existe el presidio perpetuo, porque los hombres han ido aboliendo a Dios, han ido contradiciendo a Dios, a sus principios morales. Dios nunca ha abolido la pena de muerte. Hay estados de la Unión Norteamericana donde está la pena de muerte vigente, y en China y otros países más, ¿ya? Suponiendo que en un país donde sí está vigente la pena de muerte, que una persona por matar a otra, la ley lo condena a la muerte de su alma, de su persona, no de su alma, de fusilamiento, o silla eléctrica. Pero suponiendo que una persona, un personero de alto rango judicial, un presidente de la República o la Cámara Alta, la ley en el aspecto penal le dan abolición. Entonces, una persona, un delincuente, entra a una casa armado con pistola y entra el papá, ven al papá que se levantó y viene el delincuente ¡pah! Y lo mata al papá. ¡Pah! Mata a la esposa, a la mamá de la familia.
y mata a algunos hijos y roba lo que hay en la casa y se va. La persona mató. Entonces, estando vigente penalmente la ley, la persona tiene que ser muerta por delito de muerte. Él cometió delito de muerte, él mató a persona, homicidio. Pero supongamos que en ese país hay un presidente que le da término penalmente a la ley. O sea, le da abolición, aboliendo la ley en el aspecto penal. Entonces la persona entró con un revólver, mató al dueño de casa, mató a la esposa, mató a los hijos, robó los enseres y se fue. Ya la persona no puede ser condenada a la muerte, porque la ley ha sido abolida penalmente. Para que lo maten con un disparo en el pecho, un pelotón de fusilamiento o en la silla eléctrica. La persona mata, es un asesino en serie y nunca puede ser condenado a la muerte. Porque la ley fue abolida penalmente. El Código Penal, la ley ya no lo puede condenar a la muerte. ¿Ok? Es algo así, un ejemplo. Ahora, en Efesios 2:15, leemos nosotros, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley no fue destruida, pero fue abolida. Por eso es que es tan importante leer el escrito original de Mateo 5, versículos 17 al 18, porque Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. ¿Para qué es lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, el pecado que mora en nosotros. ¿Y para qué más? Para guiar al infractor, y por haber infringido la ley está condenado su alma a la muerte, porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá, guiarlo a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, justificados para ir al cielo. Entonces, porque en Hechos 4:12 dice de Cristo y en ningún otro hay salvación, de que el alma sea condenada por sus pecados a la muerte eterna. El alma que pecare se morirá, muerte eterna el alma. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, para guiar al que ha infringido la ley, y por lo tanto está condenado al infierno, a la muerte eterna, guiarlo a Cristo. Gálatas 3:24, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ok. Ahora, Dios dio la ley para el conocimiento del pecado. Y por eso que cuando Cristo vino a la tierra, vino a subir el alto estándar moral que para el hombre es inalcanzable. Lo vino a dejar más inalcanzable. Por ejemplo, en Mateo 5:21, Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Ahí está completando la ley. Si ustedes pensaban que pecar era matar, ahora pecar es enojarse contra el prójimo. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Mateo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si antes pecar contra Dios era cometer adulterio, ahora es desearlo. Pecado de pensamiento. Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. ¿Lo puedes hacer? O sea, cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. O sea, tienes que ser tan bueno como lo es Dios. ¿Lo puedes tú lograr? Cristo vino a dar la ley para que nosotros entendamos que no la podemos cumplir para eso, que nosotros muera el pecado. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Se puede lograr eso? ¿Que yo ame a mi enemigo? ¿Que una persona entre a mi casa, viole a mi esposa, mate a mis hijos y yo tengo que amar a mi enemigo? ¿Tengo que bendecirlo? ¿Lo puedo lograr? ¿Tengo yo la moral suficiente para lograr eso? O sea, vino a completar la ley porque la ley fue dada para que yo conozca que soy pecador, que no la puedo cumplir. Y por haber incumplido la ley estoy condenado a la muerte eterna de mi alma y necesito un Salvador, guiarme a Cristo el Salvador. El que me ha sustituido mi condena, el que ha asumido todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, para darme la vida eterna, la inmortalidad para mi alma. Entonces ahora nosotros tenemos que Cristo, cuando Él fue cargado con todas las infracciones nuestras, de toda nuestra vida, porque toda la vida terrenal absolutamente ha sido sustituida condenatoria y penalmente por Cristo. En ese sentido, Cristo dejó abolida la ley en el aspecto penal. Y en Romanos 4:15, Romanos capítulo 4, versículo 15, leemos, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eva no tenía ley. Eva estaba codiciando, estaba mintiendo, tenía concupiscencias, comió del fruto y no estaba siendo transgresora, porque Eva no tenía ley. La ley la tenía Adán. Romanos 5:13, el pecado no es imputado no habiendo ley.
Eva estaba sin ley, entonces no le podía Dios imputar un pecado a Eva. Entonces no podía ser condenada a Eva. Incondenabilidad penal, en el aspecto penal de la ley. Ahora, por supuesto que nosotros los salvados no tenemos que pecar, ¿verdad? Porque está Gálatas 6, versículos 7 y 8. Tendríamos que ser muy desvergonzados, descarados para decir, bueno, como ahora ya pecamos y nunca más vamos al infierno. Pero no seremos exentos de las condenas en esta vida terrenal por pecar, que son condenas de carácter moral, nunca más penal. La condena penal es una sola, la muerte del alma. Entonces, por eso Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo hago algo malo me va a venir, ¿ya? O sea, si hay una consecuencia de carácter moral por pecar, un tipo de condena moral por pecar. Entonces yo no debo pecar, porque me va a venir algo malo, me va a castigar el Señor no me va a dejar exento de las consecuencias que se vienen por pecar. Cada vez que uno peca, va a experimentar pérdidas, pérdida de la salud, pérdida de la alegría, pérdida de la paz, pérdida de su testimonio moral ante los demás, pérdida de la salud, pérdida de la vida física incluso, pero nunca más la pérdida del alma para el salvado, porque el salvado tiene vida eterna. O sea, no hay que pecar porque el pecado trae pérdida, pérdida económica, pérdida de la salud, pérdida del gozo, pérdida de la paz, pérdida de la relación con Dios, pero nunca más la pérdida del alma para el alma salvada, porque el alma quedó con vida eterna. El salvado hizo efectiva la vida eterna por la fe, porque la creyó con todo el corazón. Ya, entonces nosotros tenemos esta condición en la que estaba Eva, que es la condición que Cristo nos ha dejado a todos por Él haber asumido nuestra condena. Nos dejó incondenables. Pecamos, igual que Eva, y nunca más penalmente somos condenados. Nunca más al infierno. Pero no seremos exentos de las condenas de carácter moral en esta vida, que para el alma salvada le van a traer repercusiones en el tribunal de Cristo. Porque no va a ser premiado con coronas, con galardones. Va a ir al cielo a la vida eterna, pero va a ser un soldado raso, sin ser galardonado por su fidelidad, por estar predicando el Evangelio, por estar leyendo la Biblia, ganando almas para Cristo. Como estuvo pecando, le vinieron las consecuencias por pecar, se enfermó, estuvo triste, tuvo depresión, tuvo una vida miserable porque le afectó económicamente su vida, estuvo con angustia, sin tener contacto con Dios, sin leer la Biblia. Se murió, se fue al cielo, pero sin ningún tesoro en los cielos. No ganó almas para Cristo. Cuando un salvado peca, se contrista al Espíritu Santo y no le dan ganas de leer la Biblia, no le dan ganas de predicar el Evangelio, no adquiere conocimiento, revelación para poder expresar mejor el Evangelio y advertirle a la gente en la condición en la que se encuentran, que están condenados por haber pecado, necesitan ser salvos. No, él está en una situación de una tibieza, de una mundanalidad. Él es salvo, pero el resto no lo ha sido. Entonces él está viviendo en el mundo, haciéndose amigos con el mundo, porque no tiene palabra de Dios metida en su alma. Es salva su alma, tuvo un destello de fe en el Evangelio, se arrepintió, depositó fe en el Evangelio, nació de nuevo, pasó de muerte a vida, fue sellado con el Espíritu Santo, pero quedó ahí nomás. No siguió creciendo en el conocimiento de su Salvador. No siguió permaneciendo en Cristo. Entonces ahora él empieza a pecar, le vienen las consecuencias, es pusilánime en cuanto a su condición de salvado, es pusilánime, o sea, no tiene virtudes. No le predica el Evangelio a nadie, no le habla a la gente con valentía respecto a la condición en la que se encuentra el prójimo. Tú estás condenado al infierno porque pecaste, necesitas ser salvo. Fue Cristo el que te salvó. No le habla de eso porque él no tiene conocimiento, no lee la Biblia, no está permaneciendo en Cristo. Entonces continúa pecando. En 1 de Juan 3:6 dice, todo aquel que en él permanece no continúa pecando. El que continúa pecando es porque no le ha visto ni le ha conocido. Entonces ahí los católicos cambiaron, tergiversaron, escribiendo, el que en él permanece no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es mentira, está mal traducido. Está contradiciendo 1 de Juan 1:8, y la Biblia no se puede contradecir. Esa mala traducción de 1 de Juan 3:6, hecha por los católicos, el que permanece en Cristo no peca, esa mala traducción contradice 1 de Juan 1:8. En 1 de Juan 1:8, al principio lo deja muy claro el apóstol Juan. El que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ahí sí. Si confesamos los pecados que cometemos, los que ya tenemos vida eterna, porque los que tenemos vida eterna sí caemos en pecado. Si confesamos los pecados en esta condición de tener vida eterna, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, Juan se está incluyendo, Juan ya tenía vida eterna y le está escribiendo a personas con vida eterna como él. Si decimos que no hemos pecado en esta condición de tener vida eterna,
Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido? Porque está mal traducido. No es no peca, es no continúa pecando. Y Dios no le va a permitir continuar pecando porque lo va a disciplinar, porque ya es su hijo ya. Ahora en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No, está mal traducido. No es no puede pecar, es y no puede continuar pecando. Y no puede continuar pecando. No peca. No puede pecar. No, está mal traducido eso. No puede pecar. Sí, si nosotros podemos pecar. No podemos continuar pecando, que es muy diferente a no peca, a no puede pecar. Porque nosotros vamos a recibir las consecuencias por pecar, que nos van a traer dolor y nos van a hacer acudir al Padre para pedir perdón, para clamar, apelando a la sangre de Cristo, para que haya limpieza de nuestros pecados, redención. Para eso Cristo dejó a las almas salvadas su sangre. Por eso que siempre a los que ya son salvos, a los que ya somos la iglesia, en la primera epístola de Juan a la iglesia, 1 Juan 1:7, dice Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Se está incluyendo Juan. Es como que Juan dijera, yo soy pecador, soy salvo, soy el apóstol del Señor a la iglesia. Juan dice, yo soy el apóstol del Señor a la iglesia, pero yo sigo pecando. Y para eso está la sangre, para la limpieza de los pecados que cometemos los que ya somos salvos del infierno, que tenemos vida eterna, inmortalidad para el alma. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Siempre la sangre está vinculada a los que ya han sido salvos, no para ser salvos, sino a los que ya han sido salvados. Por eso que también Pablo hace lo mismo. Pablo ya tenía vida eterna, ya era santo para Dios. Ya era una persona de la iglesia ya, con vida eterna, con inmortalidad para su alma. Apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Y a los gentiles salvados que estaban en Éfeso, a ellos, el apóstol dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Los salvados que estamos en Éfeso. Pero que ya somos salvados ya. Pablo también, junto a ellos. Y todos los que ahora somos salvos por la fe en el Evangelio. Entonces siempre la sangre está vinculada con las personas que ya han sido salvas, que ya son de la iglesia, no para ser de la iglesia. Por eso Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Para los que están conmigo en el nuevo pacto, para que cuando ellos pequen, sean limpiados y haya redención. Redempio, dejar sin efecto el castigo. Yo no los voy a castigar. No le van a venir las consecuencias por pecar. Si me piden, depositando fe en la sangre, va a haber redención, limpieza. Pero si depositan fe en la sangre. Yo que tengo fe en el Evangelio y soy salvo con vida eterna, si yo no deposito fe en la sangre, cuando me muero, me voy al cielo. Pero no seré librado de las consecuencias terroríficas por pecar en esta vida y de las pérdidas de galardones en el tribunal de Cristo. De eso no seré librado. Pero mi alma, vida eterna. ¿Ya? Entonces, mucha gente dice, para que tú seas salvo, deposita fe en la sangre de Cristo. Es un evangelio diferente al verdadero. Para que tú seas salvo del infierno, de que tu alma vaya al infierno, deposita fe en el Evangelio. En este anuncio, en que Cristo murió por los pecados tuyos, la muerte que tenía que morir tu alma. Si Cristo no hubiese muerto la muerte que mi alma debía padecer, mi alma todavía estaría condenada a la muerte. Mas si Cristo paga exactamente el mismo precio condenatorio que debe pagar mi alma, muerte del alma, entonces mi alma ya no la paga. ¿Ya? Entonces esa muerte de cruz es la muerte del alma de Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿A evitar que nunca muera el cuerpo? ¿A eso vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? ¿A evitar que nunca muriera el cuerpo? No, porque el cuerpo muere. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿A evitar que nunca muriera el espíritu? El espíritu nuestro, el espíritu muere, dejando el estado de niñez por pecar. Y el ser humano necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pasar de muerte a vida. Aquí es nacido el espíritu de nuevo y es sellado el ser humano con el Espíritu Santo. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿A impedir que nunca muriera el espíritu? ¿A eso vino? No. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Cristo vino a impedir que muriera el alma. Que en ningún momento el alma muriera. En ningún momento de nuestro existir el alma entrara en muerte. A eso vino Cristo. ¿Ya? Lo que el Señor tenía que consumar en la cruz para poder exclamar, consumado es, era poner su vida, la de su alma. Una vez que fuera cargado con los pecados de nuestras almas en su cuerpo, la sentencia contra el pecado que es la muerte, pero la condena penal que es la muerte del alma, experimentarla a Cristo. Para Él, sustituir nuestra condena, para que nosotros no experimentáramos esa condena, la muerte del alma. El alma de Cristo entró en muerte. Y luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le ordenó, volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 al 18. Y cuando Cristo la volvió a tomar,
en la cruz, Juan 19:28, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Y estando con vida física todavía Cristo. Y ahí tenemos la mayor demostración de que la sustitución de condena no fue por sangre, no fue por cuerpo, fue por alma. Porque si Cristo nos tuviera que salvar nuestras almas por sangre, que depositáramos fe en la sangre de Cristo para la salvación del alma, porque la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. Entonces Cristo jamás hubiese pensado que estaba todo consumado, porque el Padre le había ordenado a Cristo poner su vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? La del alma. Si el alma nuestra está condenada, y la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución, alma por alma. Nos sirve sangre por alma, nos sirve vida física por alma. El alma es inmortal, o sea, el alma es, perdón, no es inmortal, el alma es eterna. Porque hay muerte, mortalidad para el alma que tiene existencia eterna, y hay vida, vida eterna para el alma que tiene existencia eterna, ¿ya? O sea, el alma no es que sea inmortal, el alma tiene existencia eterna, eternidad. Pero hay una eternidad de muerte y una eternidad de vida. Espero que se entienda. Entonces, si Cristo no nos hubiese salvado el alma por sustitución de alma, que el alma de Cristo hubiese experimentado la condena a la muerte eterna y de la eternidad vuelta a la vida, si no fuese así, sino que la salvación de nuestras almas fuera por sangre, por cuerpo, entonces Cristo jamás habría sabido que estaba todo consumado, estando con vida física en la cruz. Habría tenido que esperar silenciosamente, sin saberlo, sin saber que estaba todo consumado, morir, sin exclamar consumado es, morir, su cuerpo ser sepultado, y al tercer día haber sido resucitado su cuerpo, y ahora sí habría pensado que estaba todo consumado. Lo que el Padre le había comentado, poner su vida y volverla a tomar. La vida física, la vida de la carne, la vida física, en la sangre está, pero no la vida del alma. Y es el alma nuestra la que no tiene sangre, porque el alma no tiene sangre, el alma no tiene sangre, el alma es energía. No es materia. Mi cuerpo tiene sangre. Lo que tiene que ver con la sangre es con la vida del cuerpo, la vida terrenal. Entonces nosotros tenemos que entender de 1 de Pedro 1, versículos 18 al 19, que hemos sido los salvados, rescatados de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres, con la bendita y preciosa sangre de Cristo, la cual es como un cordero sin mancha, ¿verdad? La de un cordero sin mancha. Pero rescatado de una vana manera de vivir en la tierra. El rescate del alma, ¿cierto? Lo que estamos nosotros considerando como redención, redimir, es alma por alma. Mi persona está condenada a la muerte. Pues la persona de Cristo tiene que estar condenada a la muerte para que yo no sea condenado a la muerte, pero Cristo puede volver a la vida. Su alma. ¿Ok? Entonces recordemos que la salvación del alma es por la fe. Y fe es convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve con los ojos. Eso es fe, convicción de lo que no se ve. Y en la cruz se veía el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no el alma. Con los ojos un judío diría, yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más. No lo veo entrando a la eternidad clamando, cumpliéndose el Salmo 22. 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, Cristo tenía que cumplir, porque Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, conforme a otras profecías más que también Cristo las cumplió en la cruz. Dice el apóstol Pablo, y os hago saber, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias de salvación para vuestras almas. ¿Cómo fue que vuestras almas fueron salvadas del infierno? Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a lo que estaba escrito, estrictamente conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22, estrictamente conforme a lo que estaba escrito en Isaías 53, conforme estrictamente a lo que estaba escrito en otras profecías que también Cristo las cumplió en la cruz, las consumó. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a lo que está escrito en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Para que se cumpliera esa expresión, clamo a ti de día y clamo a ti de noche, Cristo tendría que entrar a la eternidad. Lo mismo que le pasa a un ser humano, producto de sus pecados, tiene que salir del cuerpo, tiene que salir su alma del cuerpo y entrar a esperar en tormento el juicio, ser enjuiciado y ser lanzado al tormento eterno, al lago de fuego, desamparo eterno. Ya, esta es la condena que debe padecer una persona por pecar.
Y si Cristo no hubiese padecido exactamente esa misma condena, nosotros no seríamos salvados de esta condena. Mas si Cristo experimenta esta condena, la de su alma, no la de su vida física, no su cuerpo, su muerte física, sino su alma, entonces nos salva el alma. Cristo pagó hasta el último centavo, pagó el valor completo que debía pagar nuestra alma, sin pedir rebaja. Es que quiero una rebaja, no, el valor completo. ¿Cuál es el valor completo que yo debo pagar producto de mis pecados? Que cuando yo muera, mi cuerpo sea enterrado, mi alma salga a ir a esperar en tormentos del infierno mi turno para ir al juicio. Y en este juicio, por mis pecados, he lanzado al lago de fuego, el desamparo eterno. Esta es la condena que merece todo ser humano por pecar, y me incluyo yo. Y esa es la condena que experimentó Cristo. El alma de Cristo sale de su cuerpo en la eternidad para darle cumplimiento al Salmo 22. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Pero Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó, volver a la vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A evitar que nunca muera el cuerpo? No, porque los cuerpos mueren, son enterrados en el cementerio, o cremados, o tirados al mar. ¿A qué vino Cristo? ¿A evitar que nunca muriera el espíritu? No, porque los espíritus mueren y Dios los hace nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. ¿Ya? ¿A qué vino Cristo? A evitar que nunca muriera el alma. Lo que el Señor tenía que consumar en la cruz para poder exclamar consumado es, era poner su vida, la de su alma, entrar en muerte, igual como entra en muerte un alma por sus pecados en la eternidad, entra en muerte el alma, no el cuerpo que ha enterrado en el cementerio, el alma. ¿Ya? Entrar en muerte y volverla a tomar, volver a la vida, que fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. No se ve eso. Lo que se ve con los ojos es el cuerpo, la sangre de Cristo bendita, su cuerpo molido por nuestros pecados, su sangre preciosa vertida en la cruz, pero no se vería el alma. El alma es lo que tiene eternidad, no el cuerpo, no la sangre. Entonces, volvemos a este versículo. No mirando nosotros las cosas que se ven. La bendita y preciosa sangre de Cristo se veía vertida en la cruz. Su cuerpo precioso molido por nuestros pecados también. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. El alma de Cristo no se veía. Alguien miraría a Cristo, su cuerpo, crucificado en la cruz, unas horas nada más. Y todo ocurrió en ese día, porque el otro día era la Pascua. Por eso le quebrantaron los huesos a los dos que estaban en los costados y Cristo lo encontraron ya muerto. Todo ocurrió en un día. Y entonces, ¿por qué dice, clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo? Yo no veo a Cristo clamando de día y de noche. Lo veo unas horas crucificado en la cruz. Sí, pero estaba escrito en el Salmo 22. Y la salvación es por la fe. ¿Ya? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Fe en el Evangelio. Fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Y en la cruz no se ve el alma de Cristo entrando a la eternidad, clamando de día y de noche. Pero estaba escrito. Entonces leemos 2 Corintios 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que ven mis ojos. Porque si estoy viéndolo con mis ojos ya no es fe. Y lo que se está viendo en la cruz es el cuerpo de Cristo, su sangre derramada en la cruz. Pero no se ve su alma y no se ve a Cristo entrando en la eternidad. Yo veo a Cristo unas horas nada más crucificado en la cruz, pero estaba escrito en el Salmo 22, el desamparo eterno. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son eternas, son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ya? 2 Corintios 4:18. Y el alma ha sido creada con existencia eterna. Dios ha puesto eternidad al alma humana. Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, el alma. Y en la cruz el alma no se ve, el alma de Cristo. Pero el alma de Cristo sale, invisiblemente al ojo, sale a enfrentar la eternidad y luego vuelve a la vida. Y cuando volvió, Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, había vuelto a la vida y lo exclamó, consumado es, después de haber bebido el vinagre, exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Su cuerpo murió, pero su alma había vuelto a tomar su vida. Cristo no fue al infierno. No, nunca fue al infierno, nunca fue a ungir, ni al lago de fuego. Todo ocurrió en la cruz. El alma humana tiene que ir al infierno para esperar en tormento el juicio. En cambio, el juicio ocurrió en la cruz para Cristo. Todo ocurrió en un átomo de segundo, porque Cristo entró en la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo. Entonces,
tal como Eva estaba sin ley, pecaba Eva, no podía ser condenada. Romanos 5, versículos 12 y 13 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que fue por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque antes de la ley, ¿cuál ley? La ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, o la ley que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén. Antes de la ley había pecado en el mundo. Eva estaba pecando. Satanás pecó porque se rebeló contra Dios. Antes que Dios le diera la ley al hombre, a Adán o a Moisés en el monte Sinaí, había pecado. Eva estaba pecando, pero Eva estaba sin ley. El que estaba con ley era Adán. Ahora Cristo a nosotros nos ha dejado sin ley penal. Entonces yo puedo, no debo porque me van a venir las consecuencias morales por pecar. Sufrimientos, vergüenza, dolor, enfermedad, tristeza, pérdida económica, pérdida de la familia, angustias, hasta la muerte física, pero nunca más la pérdida de mi alma. De eso se encargó Cristo en la cruz. Y es esto lo que hay que creerlo con todo el corazón. La bendita y tan grande, una salvación tan grande consumada por Cristo. Lo que el ser humano debe creer es la verdad absoluta. La palabra de verdad, el Evangelio, que cuando yo peco, porque soy pecador y seré pecador hasta que me muera, el propósito que tenemos que tener nosotros es no pecar contra Dios, tratar de pecar lo menos posible, sabiendo que jamás podremos del todo evitar pecar. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y sabiéndolo Cristo, que jamás el ser humano podrá evitar pecar y que un solo pecado, penalmente, estando vigente la ley penalmente, condena al alma a la muerte eterna, uno solo, indistintamente a los demás pecados que pudiera cometerlo, si estando vigente la ley penalmente, lo condena. Pero si la ley queda abolida penalmente, ya no me condena. Ahora hay condenas morales. Por eso que la condenación al infierno no es por pecar, es por no creer que ya Cristo nos salvó del infierno, que nos dejó igual que Eva, inimputables penalmente. Eva estaba en su concupiscencia, ¿verdad? Eva estaba emancipada de Adán. Eva estaba codiciando el fruto. Le mintió a Satanás, codició el fruto. Incluso comió del fruto, pero estaba sin ley. Dios no le había dicho a Eva, no comerás. Se lo dijo a Adán. Cuando Adán infringió la ley, porque estaba vigente para Adán, entró el pecado al mundo. Adán fue condenado y luego Eva. Entraron los dos en muerte. Ahora, preguntas. Yo aquí tengo unas preguntas. ¿A quién le dio ley el Señor Dios? ¿A quién? ¿A Eva o a Adán? La respuesta es a Adán. Segunda pregunta. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán? 1. Un solo mandamiento. 3. Pecar es faltar al mandamiento de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos pecados cometió Adán para que quedara condenado a morir? 1. Un solo pecado. No 2, no 3. 1. Ahora, pecar es infringir la ley. El mandamiento de Dios, la ley de los mandamientos. Y esa ley tenía un mandamiento. Y esa ley le infringió. Ese mandamiento lo infringió. Quebrantó la ley de un mandamiento. El día que de él comieres ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Su espíritu. Su alma está viva en el cuerpo, pero su espíritu murió. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Reconocer que por haber pecado el espíritu murió, el alma está viva pero condenada a morir. Necesita el alma ser salvada de la muerte. Y tiene que mirar el ser humano lo que hizo Cristo en la cruz para poderlo creer. Tiene que entenderlo. ¿Cómo vas a depositar fe en algo que no entiendes? ¿Ahora entiendes cómo fue que Cristo te salvó? ¿Tu alma? ¿Por sustitución de condena? Tu alma, no tu vida terrenal, tu alma. Todo el tiempo que tu alma vive en el cuerpo. Toda la vida terrenal tuya, absolutamente sustituida, condenatoria y penalmente por Cristo en la cruz. Cristo te ha sustituido terrenalmente toda tu vida en el aspecto condenatorio, porque Cristo te ha sustituido tu condena. Por los pecados que cometas en esta vida, no puedes ser condenado, porque el que fue condenado a la muerte de su alma en vez de tu alma fue Cristo. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado solamente es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Ya, entonces, nosotros tenemos, ¿cuál es el arrepentimiento que demanda Dios al hombre? ¿El arrepentimiento de los pecados o el arrepentimiento que debe ocurrir en la mente? La respuesta es la 2, ¿verdad? El arrepentimiento que debe ocurrir en la mente. Al ser humano, todo el tiempo que vive en el cuerpo físico,
pecará contra Dios. Está muerto el ser humano espiritualmente por eso, por haber pecado. Por eso que evade a su creador y se vuelve religioso. Cubre la vergüenza de su desnudez moral con hoja de higuera. Se vuelve pentecostal, adventista, católico. Cubre la vergüenza de su desnudez moral. Y trata de evadir a Cristo. Su persona, su alma, que tiene eternidad, quedó condenada a la muerte eterna, a morir eternamente. ¿Ya? Ahora, Eva estaba pecando, se lo he estado demostrando yo en Génesis 3, pero nunca fue condenada su alma a la muerte, porque estaba sin ley. Entonces nosotros leemos, primero, que Cristo no vino a destruir la ley, pero sí la vino a abolir. La vino a completar porque el ser humano no la puede cumplir. Y para que el hombre entienda que no la puede cumplir, la vino a subir en cuanto a su exigencia moral. Que si ya es inalcanzable para el ser humano, la vino a dejar más inalcanzable. Por supuesto que no hay que infringir la ley de los mandamientos del Señor, no hay que pecar. Pero eso nos salva. Nos salva vincularse con la ley para poder ser salvada el alma. Si yo peco, pierdo la salvación. No, si tú pecas, no pierdes la salvación. La salvación no se pierde por pecar, porque la salvación ha sido la inmortalidad para el alma, la vida eterna. Eso lo inventaron los pentecostales. Entonces, tal como Eva estaba sin ley, y por lo tanto Eva al pecar, codiciar, mentir, tener concupiscencia, querer llevar a cabo algo pecaminoso, nunca podía ser condenada, incluso cuando comió del fruto, tampoco le fue tomado en cuenta el pecado porque Eva estaba sin ley. Dios no le había dicho, Eva, no comerás del fruto, se lo dijo a Adán, y cuando Adán comió el fruto, ahí entró el pecado al mundo. Entonces, en Lucas capítulo 16, versículo 16, Cristo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en Efesios 2.15 dice, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces la ley fue abolida, no destruida, porque está vigente en el aspecto moral, pero fue destruida, o sea, fue abolida penalmente. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5.13. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, Romanos 4.15. Romanos 5.13, el pecado no es imputado no habiendo ley. Por supuesto que no hay que pecar, porque moralmente la ley está vigente. Cristo no la vino a destruir. No penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruir sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley, pero la ley fue abolida penalmente. Y donde no hay ley penal, cuando yo infrinjo la ley, cuando peco, penalmente no puedo ser condenado. Ahí está la incondenabilidad penal para el alma. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Es esto lo que tú tienes que creer, en el resultado de que Cristo haya muerto por tus pecados en la cruz, los pecados de toda tu vida. Los pagó penalmente todos antes de que tú nacieras. Te los supo todos y cada uno de ellos los cargó en su cuerpo y Él los pagó como se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. El alma de Cristo experimentó lo que tú debes experimentar por tus pecados. Lo que pasa es que Cristo volvió a la vida en ese cuerpo que estaba moribundo. Y luego el Señor entregó su espíritu y murió, sabiendo antes, en Juan 19:28, que ya todo estaba consumado. La salvación de tu alma. Entonces la condena no es por pecar, no es por ser tibio, no es por ser una persona que no guarda santidad, porque no cuida la salvación, porque no obedece los mandamientos, porque es un pecador. No, es por no creer que ya Cristo nos salvó. Porque al no creer que Cristo nos salvó, el ser humano está llamando a Dios un mentiroso. Entonces, repito lo que está escrito acá. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados es que ha atribuido penalmente al hombre absoluta inmunidad condenatoria. Ya es que ha atribuido al ser humano penalmente, no así moralmente, porque la ley está vigente moralmente. O sea, si uno peca, es castigado moralmente, condenado moralmente. La condena moral nunca es la muerte del alma. La condena penal es la muerte del alma, pena de muerte para el alma. Pero ha atribuido al ser humano penalmente absoluta incondenabilidad penal, inmunidad condenatoria. No puede ser condenado al infierno el ser humano por los pecados. Al igual que Eva en el huerto del Edén. Inmortalidad, vida eterna, incondenabilidad penal. El ser humano peca, es tibio, peca, roba, mata, miente, adultera, fornica, no guarda santidad, no persevera, no cuida su salvación, peca, con alevosía se deleita en el pecado, y peca, y no puede ser condenado a la muerte de su alma. Como estaba Eva, así nos dejó Cristo a nosotros. Por eso que la condena penal ahora es por no creer que ya Cristo nos dejó inimputables penalmente, con vida eterna. Porque al no creer se deja a Dios de mentiroso. Y nadie puede irse al cielo
tratando a Dios como un mentiroso. Porque Dios Hijo lo dijo, yo le doy vida eterna. Y Cristo cumple lo que Él dice. Juan 10:28. Y aquí dijo, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Está consumada. El Padre nos ha dicho, el Padre, Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. El que cree a Dios tiene el testimonio en sí mismo, al Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que cree a Dios tiene al Espíritu de Cristo, tiene a Cristo sumergido dentro, tiene a Cristo, tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu Santo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. No creer a Dios es hacerlo mentiroso. ¿Ya? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Dios Hijo. El que tiene sumergido a Cristo dentro de sí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya? Estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna. No para que no sepamos a dónde vamos después de morir. No para dejarnos en tinieblas. Recordemos que en Juan 12:35 Cristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Ya? En Juan 12:46 Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. No permanezca sin saber a dónde va después de morir. Entonces Cristo vino a darnos vida eterna y vino para que nosotros supiésemos que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ah? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿cómo se comprueba que una persona no ha creído en Cristo? Porque la persona no tiene seguridad respecto a lo que le espera después de morir. No sabe a dónde va. O sabe, pero no está seguro. O sea, ha creído, pero sin fe. Que para Dios es otra forma de no creer. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió, la muerte de nuestras almas, para que nuestras almas jamás sean condenadas a la muerte. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está el Evangelio. Ahí está lo que Cristo hizo en la cruz para darnos vida eterna a nuestras almas. Entonces el ser humano es condenado por no creer. Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. Y en la cruz exclamó, consumado es, lo que nos prometió, la vida eterna. Juan 19:30. Ahora en Juan 3:18 Cristo está hablando acerca de sí mismo, de Él. Diciendo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la condena. Tratar a Cristo como un mentiroso. Ya nos salvó el Señor, nos dio vida eterna. Si tú te mueres vas al cielo, la vida eterna, por lo que Cristo hizo por ti. Entonces, ¿cómo se comprueba que tú no has creído en Cristo? Al no saber tú con seguridad lo que te espera después de morir. Al estar dependiendo de ti para poder, según tú, ser salvo. Si Dios te detecta a ti, mi querido amigo, la más mínima dependencia tuya en cuanto a la salvación del alma de usted, tuya. ¿Ya? Dios le imputará a usted que usted todavía se encuentra dependiendo de usted en cuanto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto, eso a usted lo convierte en una persona que no creyó que ya Cristo le salvó. Porque si usted hubiese creído que ya Cristo le salvó, entonces usted no estaría dependiendo de usted todavía para, según usted, por fin ser salvo. ¿No le parece lógico? Basta que Dios le detecte a usted, mi querido amigo cristiano evangélico o católico. Basta que Dios le detecte a usted la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted, para que Dios le impute a usted el que usted todavía se encuentra dependiendo de usted para la salvación del alma de usted. Y eso es prueba de que usted nunca creyó que Cristo ya le salvó. Le salvó de que usted sea condenado a la muerte por sus pecados. Porque si usted hubiese creído que ya Cristo le salvó, no estaría todavía dependiendo de usted para, según usted, por fin ser salvo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos vida eterna. No para que usted no sepa dónde va después de morir. El hecho de que usted no sepa dónde va después de morir es porque usted no creyó que Cristo le salvó. Y eso lo condena. O que usted
no tenga certeza de lo que le espera después de morir. Que crea que usted va al cielo, pero sin certeza. O sea, ha creído, pero sin fe. Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino a este mundo a ponerse en la cruz, ser cargado en la cruz con nuestros pecados para Él pagarlos, como se pagan los pecados con la muerte del alma, para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, nuestras almas. No para que usted no sepa con certeza lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted creyó en Cristo, que lo salvó, pero sin certeza, sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Cristo, querido amigo, por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza absoluta de lo que le espera después de morir basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O usted todavía se encuentra dependiendo de usted? Dependiendo de dejar la tibieza, dependiendo de guardar santidad, dependiendo de perseverar, dependiendo de cumplir los mandamientos, porque si no, entonces usted va al infierno. ¿Lo salvó? ¿Sí o no Cristo en la cruz? ¿Murió por sus pecados, los pecados que usted cometerá toda su vida? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted total certeza de lo que usted le espera después de morir? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, le dijo en Génesis 22:17, en tu simiente, Abraham, esto es en Cristo, todos los seres humanos serán salvos del infierno. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición no es terrenal, es del alma. Porque Cristo dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo 16:26. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, significa salvación de todas las almas. En obediencia a esta gran voluntad del Señor de que todas las almas sean salvas. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres sean salvos. No los predestinados, porque no existe predestinación para salvación. Existe predestinación para los objetos para la cual es la predestinación. Para los que ya han sido salvados, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Adoptados hijos suyos. Romanos 8:29, Efesios 1:5. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trae. El Padre trajo a Pilato a Cristo y Pilato tomó su propia decisión, rechazando a Cristo. El Señor ha dado fe a todos los hombres. A todos los hombres ha dado fe el Señor, con haberle levantado a Cristo de los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos, con haberle levantado a los muertos. Los calvinistas dicen, a menos que a ti Dios no te dé fe para poder creer, no puedes creer. Y Cristo ha dado fe a todos. Nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trae. Y Cristo fue levantado en la cruz para atraer a todos a Él. El Padre trajo a Pilato a Cristo, pero Pilato tomó su propia decisión de rechazar a Cristo. ¿Ok? Dios atrae a todos los seres humanos a Cristo en la cruz. Ha sido levantado Cristo para atraerlos a todos. Y ahora el ser humano tiene que tomar su propia decisión por Cristo. Depositar su fe, adquirida oyendo a Cristo, en el Evangelio, para ser salvo. Dios siempre tiene que elegir, escoger, pero no sin antes tomar en cuenta su fe a los seres humanos. Por eso que en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, 1 de Pedro 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, elegidos no arbitrariamente, como dicen los presbiterianos calvinistas, no así nomás con soberanía absoluta, sin tomarle en cuenta su fe, elegidos, pero según su presciencia. El previo conocimiento que el Señor tiene de saber las decisiones que van a tomar los seres humanos respecto de Cristo. Elegidos no arbitrariamente como lo predican los calvinistas, no. Elegidos según su presciencia. El previo conocimiento que Dios tiene de las decisiones que los seres humanos toman antes de nacer. A los que antes les conoció su decisión, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Cristo salvó a todos. Cuando le dio la promesa a Abraham, no solamente prometió, sino que juró. Prometió y juró.
cuando le dio la promesa a Abraham, en tu simiente, en Cristo, todos serán salvos. Por lo tanto, la condenación es por no creer que ya fuiste salvo. Dice, porque Dios al hacer la promesa a Abraham, estoy citando Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18, porque Dios al hacer la promesa a Abraham, puesto que por ninguno tenía mayor que jurar, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, Abraham, aguardando pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos término de todo litigio es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a todos los seres humanos del mundo, a todas las naciones de la tierra, a toda la familia, lo inmutable de la resolución de él, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que buscamos refugio para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que no solamente Dios prometió, sino que además juró, por dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. En tu simiente, Abraham, todos los seres humanos serán salvados. En la cruz del Calvario, Cristo se ha convertido en aquel que es la propiciación por los pecados de todo el mundo, no de los predestinados, de todo el mundo. Porque Cristo salvó a todo el mundo. Ahora la condenación es por no creer que Cristo ya le salvó. ¿Y cómo se verifica que una persona no ha creído? Cuando la persona no sabe con certeza lo que le espera después de morir. Una persona no ha creído que Cristo le salvó del infierno. Ha creído, pero vacilando. Entonces, por estar creyendo vacilando, va a estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero él, por haber creído sin fe, le va a estar dando la connotación de que sí es para condenación. Si tú eres tibio, te vas al infierno, porque dice Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Así que, a pesar de que Cristo dijo que nos dio vida eterna, que si tú eres tibio, igualmente te vas al infierno, porque la persona creyó, pero sin fe. Se encuentra procurando entrar, porque no ha entrado. Se entra por la fe en lo que ya Cristo consumó. Usted, mi querido amigo, tiene que estar completamente convencido que al morir se va al cielo por lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Le ha sustituido su condena. Usted no puede ser condenado a la muerte en el infierno por ningún pecado que usted cometa. Por los pecados que usted comete en esta vida, será condenado moralmente. No será exento de las tremendas condenas morales, sufrimientos, pérdida económica, pérdida de la salud física, incluso pérdida de la vida física, muerte física, pero nunca más la muerte de su alma. Eso es lo que usted tiene que creer. Eso le permite entrar, la fe en lo que ya Cristo consumó. Sustitución de condena, porque si Cristo en vez de usted murió la muerte de su alma, la muerte del alma de Cristo, en vez de la muerte del alma de usted, el alma de usted jamás puede ser condenada a la muerte. Eso significa vida eterna para su alma pecadora, inmortalidad mediante el Evangelio. Pecar es faltar a la moral de Dios, que parcialmente está plasmada en los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. La ley en las tablas de piedra, pero también en la ley que Dios le dio a Adán, pero se la dio a Adán. Dios le dio la ley de los mandamientos al pueblo de Israel, no a los gentiles. Dios le dio la ley de un mandamiento a Adán, no a Eva. Ahora, cuando Eva estaba con sus concupiscencias, como dice, cada pecador es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por la concupiscencia de Eva fue atraída al árbol. ¿Qué es lo que es concupiscencia? Desear algo malo en el pensamiento para llevarlo a cabo. Y finalmente Eva llevó a cabo su concupiscencia, pecado de pensamiento. El Señor dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Eva tuvo un mal pensamiento, rodear el árbol y codiciar su fruto y comerlo. Lo llevó a cabo por la concupiscencia. Pero Eva estaba sin ley. Dios no le había dicho a Eva, no comerás del fruto. Se lo dijo a Adán. Eva estaba codiciando el fruto. Eva estaba mintiéndole cuando dijo, Dios dijo, no, ni le tocaréis para que no muráis. No, Dios dijo, no comeréis de él. No comeréis ni le tocaréis. Estaba agregando algo que Dios no había dicho, estaba pecando. O sea, antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que Dios le diera al hombre, a Adán, la ley, ya Eva estaba pecando. Satanás se había rebelado contra Dios. Ya existía el pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y cuando Cristo en la cruz, en la parte penal de la ley de sus mandamientos, la abolió, nos dejó incondenables penalmente. Eso es vida eterna para el alma pecadora. Eso es inmortalidad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Acordémonos de Eva en el huerto del Edén. Eva estaba siendo tentada por sus concupiscencias.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia significa desear algo malo en el pensamiento para llevarlo a cabo, que era lo que estaba haciendo Eva. Eva estaba en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 leemos: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y Eva estaba así. A los salvados, en 1 de Pedro 3:21, el apóstol dice: el bautismo, es decir, cuando Cristo es sumergido dentro, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva del infierno, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que el alma que está viviendo en la carne va a seguir pecando, y para eso Cristo dejó su sangre, para limpieza, pero nunca más condenado por pecar a la muerte del alma. Entonces el ser humano que ha sido salvo sabe que cuando peca nunca más es condenado, que cuando peca sus pecados han sido perdonados penalmente por Cristo, perdonando todos los pecados. Colosenses 2, versículos 3 y 4. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no estando en el pacto con Dios, siendo gentiles como somos los chilenos, os dio vida a Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Si no se cree esto, no hay salvación. Penalmente, todos los pecados perdonados. Que cuando yo peco, ese pecado fue perdonado en la cruz. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, Cristo abolió la ley penalmente. Y el acta de los decretos quedó abolida, quedó anulada. Acta de los decretos que había contra nosotros, que exigen la muerte del alma por pecar, anulada. Ley de los mandamientos, en el aspecto penal, abolida. Doble salvación. Incondenabilidad penal, vida eterna. Es esto lo que hay que creer, que Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, nos dio la más absoluta inmortalidad para el alma, mediante el Evangelio. Según de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, abolió la muerte para el alma, no para el cuerpo, no para el espíritu, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Querido amigo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Tiene usted certeza absoluta de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿No basado en lo que usted haga o deje de hacer? ¿Sabe dónde va? Si usted me pregunta a mí, señor Ulises Astudillo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Yo digo sí, por todos los pecados de mi vida, en el aspecto penal. Para mí Cristo me dejó abolida la ley, en el aspecto penal. Yo cuando peco, infrinjo la ley, pero estando abolida penalmente, mi condena no es penal, es moral. Sufriré un montón de condenas, sufrimientos, dolores, pérdida de la salud, pérdida del gozo, pérdida familiar, pérdida económica, porque el pecado trae pérdidas. Pérdida incluso de coronas en el tribunal de Cristo. Pero nunca más la pérdida de mi alma, porque he creído que Cristo me salvó mi alma de la condena a la muerte por pecar. Que cuando peco, igual que Eva, nunca más soy condenado. Eva estaba sin ley, Cristo me dejó sin ley penal, me dejó con ley vigente, moral. Cristo no vino a destruir la ley, la vino a completar. Mateo capítulo 5, versículo 18. Pero sí Cristo vino a abolir la ley en el aspecto penal. No la vino a destruir, pero la vino a abolir. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. La ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16:16. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Ley en el aspecto penal abolida, pero vigente moralmente. No ha sido destruida, tal como lo dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice Cristo, dice el Evangelio, acá está: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual sois salvos, ¿ya? En el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo. No que resucitó, no que Cristo tomó la vida de su cuerpo, ha sido su cuerpo resucitado por acción del Padre. Cristo puso su vida física de su cuerpo, murió y no la volvió a tomar. Ha sido resucitado, pero Cristo puso la vida de su alma, entró en muerte y la volvió a tomar, antes de morir su cuerpo. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, había vuelto a tomar la vida de su alma. Alma por alma.
Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. El alma condenada a la muerte. La vida del alma mía sustituida por la vida del alma de Cristo. Alma por alma. Algo de cierta especie que está condenado, para que no sea condenado a la muerte, tiene que ser sustituido, o restitución, sustituido, por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Y nosotros, nuestra alma es el soplo de nuestro Señor Jesús. Todo lo ha hecho Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Cristo dijo antes de encarnarse, el alma que pecare esa morirá. Todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. Porque Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la fe, el consumador de la fe, y el que ha rescatado nuestras almas. Rescate, redentor. El rescate de la vana manera de vivir por la bendita y preciosa sangre de Cristo. Pero ese es de la vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con plata o oro, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. Pero de la vana manera de vivir. Pero el rescate del alma por el alma de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte, Mateo 26, 38. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Isaías 53, 11. Alma por alma, vida por vida, la vida del alma, no la vida del cuerpo, no la vida del espíritu, la del alma, la que tiene eternidad. Dios les bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debido a vuestros pecados. Díganle al Señor, mi Dios, yo creo con todo mi corazón que soy pecador. ¿Qué pecaré contra usted, aunque no quiera, hasta que me muera? Pero yo sé que Cristo en la cruz del Calvario murió en vez de mi alma, por los pecados de mi alma. Que Cristo murió por mis pecados, por mis pecados, que Cristo los asumió en la cruz, para pagarlos Él penalmente en vez de mí. Y los pagó todos, dejándome incondenable penalmente a mí. Para que cuando yo naciera en este mundo y los cometiera los pecados, nunca más los pagara yo penalmente. Me dejó mi alma incondenable penalmente con vida eterna. Me dejó igual que Eva en el huerto del Edén. Nosotros somos la novia de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario fue herido y de su costado salió la iglesia. Adán entró en pecado por amor a Eva. Adán en ese sentido es una figura de Cristo. Eva había entrado en muerte, había pecado. Eva había pecado contra Dios, pero no estaba condenada penalmente. Mas Adán comió del fruto y los dos salieron expulsados del huerto. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y salió la iglesia, igual que Eva. Pecamos igual que Eva, sin ser condenada al infierno. Eva pecaba, codiciaba, mentía, concupiscencia, rodeando el árbol, separándose de Adán su cabeza, agregándole algo que Dios jamás había dicho en Génesis 3:3. Ni le tocaréis, dijo Dios, para que no muráis. Ya estaba dominada por la concupiscencia. Estaba dominada por la concupiscencia Eva. Y dice, concupiscencia es desear algo malo en el pensamiento para llevarlo a cabo. Y Eva lo llevó a cabo, comió del fruto. Pero Dios jamás le había dicho a Eva, no comerás del fruto. Se lo dijo a Adán. Y cuando Eva comió, el pecado no entró al mundo. Eva no fue condenada. Nosotros también, al pecar, no somos condenados, porque Dios nos dejó igual que Eva. El resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, nuestras infracciones a la ley de los mandamientos, todos los pecados, todas las infracciones que vamos a cometer hasta que nos muramos, es que ha atribuido al ser humano penalmente, no así moralmente, sino penalmente, que es lo importante, que la condena penal es la muerte del alma, absoluta inmunidad condenatoria, al igual que Eva en el huerto del Edén. Inmortalidad para el alma, vida eterna para el alma, incondenabilidad penal. Peca, es tibio, fornica, no guarda santidad, no persevera, no cuida salvación, es un tibio, se le dicta en el pecado y no puede ser condenado. Al igual que Eva no podía ser condenada porque Eva estaba sin ley. Por eso que la condenación ahora es por no creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz para darnos la vida eterna, la promesa que Él nos hizo. Entonces, arrepentido en el bendito evangelio de salvación, con todo el corazón, con todo el alma, para que hagas efectiva por la fe la vida eterna ya consumada completamente por Cristo en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.